Comenzamos un nuevo mes y como es de costumbre vamos a ver qué empresas tienen un alto potencial y creo que pueden estar subvaloradas para nosotros poder tomar una decisión de inversión. Normalmente traigo 2 o 3 empresas dependiendo de las oportunidades que presente el mercado, pero en este video voy a traer solamente una empresa y no porque no hayan oportunidades de inversión, sino porque es una empresa con tantísima calidad y con tantos datos que vamos a verla en profundidad, cada uno de sus detalles, sus pro, sus contra, y vamos a poder definir si conviene o no conviene invertir en esta empresa. Estamos hablando nada más y nada menos que de la empresa Opera, una empresa que desarrolla y comercializa productos como browser, como servicios en la nube, como tiene también herramientas de inteligencia artificial. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal. Mi nombre es Pablo y como les decía, vamos a analizar hoy la empresa Opera. Quiero hacer un análisis muy a profundidad de esta empresa porque llevo varios tiempos siguiéndola y definitivamente los números cada vez me convencen más. Así que vamos a hacer el video, digamos, en 3 fases. La primera es que vamos a entender un poco qué hace la empresa. En la segunda parte vamos a ver sus números y lo vamos a comparar contra sus competidores más directos. En la tercera vamos a ver cuáles son sus riesgos y sus potenciales o sus fortalezas para que podamos tomar la decisión si nos conviene o no adquirirla en nuestro portafolio. Obviamente dentro de todo este análisis vamos a arrojar números a los que podría llegar Opera si se cumple la hipótesis de inversión, así que no te despegues y quédate hasta el final del video. Vamos entonces como siempre a la pantalla y vamos a empezar viendo cómo se ha comportado Opera en los últimos años. Resulta que Opera en los últimos 5 años se ha revalorizado nada más y nada menos que un 148%, sin contar con que pasó, digamos, una época difícil durante el 2022, que fue cuando estuvo toda esa crisis que todo el mercado cayó, pero rápidamente volvió a recuperarse y digamos que está teniendo una tendencia alcista constante. Entonces, ¿qué es Opera? Opera básicamente es una empresa que desarrolla navegadores, digo navegadores en plural porque tiene varios servicios de navegador. Obviamente tiene su navegador tradicional, es un navegador como lo es Chrome, como lo es Firefox, como lo es Mozilla, Safari, cualquier otro navegador de estos, pero esto es un navegador importante porque le da mucha prioridad a la privacidad y la seguridad. Por ejemplo, Chrome es un navegador que recopila tu información y que no te ofrece tanta seguridad y tanta privacidad como lo hacen browsers o navegadores como lo es Opera o Brave, solo que Brave no cotiza en bolsa. Entonces esto es fundamental si por ejemplo nosotros hacemos transacciones bancarias, tenemos contraseñas almacenadas en nuestros navegadores y demás. Entonces es importante que consideremos y que velemos por nuestra seguridad. Además de eso tiene otros servicios como lo es por ejemplo Opera Air. Opera Air no deja de ser un navegador, solo que tiene un enfoque un poco más minimalista y más enfocado al mindfulness. Entonces te puede dar por ejemplo ejercicios para respirar, para ejercitar el cuello o relajar el cuello, ejercicios de meditación, para escanear tu cuerpo, cómo está, si estás estresado, si te hace falta hacer una pausa activa y demás. Entonces para aquellas personas que piensan en su bienestar, que digamos que se la pasan mucho tiempo al frente del computador, pues puede ser una ayuda muy interesante para tener esas pausas activas que todos necesitamos. También tiene otro navegador que se llama Opera GX, que es enfocado al gaming. Entonces a pesar de que es un navegador global, pues tiene muchos nichos en los cuales se enfoca que puede atender diferentes necesidades. En el caso de Opera GX, lo que hace es que tú, al ser una persona que le gusta el gaming, que le gusten los videojuegos, pues puedes personalizar 100% tu experiencia dentro del navegador. Puedes editar los temas, puedes poner fondos de pantalla, puedes editar los botones, la ubicación de los mismos, el rendimiento de tu pantalla o de tu equipo. Entonces es algo muy bueno para aquellas personas que buscan el máximo rendimiento a la hora de jugar. Además de eso tiene otros servicios como bloqueador de anuncios. De hecho fue uno de los primeros navegadores que incorporó el bloqueador de anuncios, lo cual evita que te aparezcan spams o ventanas emergentes y demás. Vale recordar que este navegador es completamente gratis y que también te ofrece un servicio de VPN. Entendiendo ya un poco entonces qué es Opera y que lleva
30 años en el mercado, no es que haya nacido hace 2 días, vamos a ver sus números y sus valoraciones. Como toda buena empresa que se analice, pues tenemos que mirar cómo está creciendo sus ingresos a lo largo del tiempo. Entonces, si proyectamos el crecimiento de sus ingresos con su respectiva tasa de crecimiento, pues podemos ver que la empresa durante estos últimos años ha ido incrementando sus ingresos de manera constante. Si bien en el año 2020 tuvo un decrecimiento, esto puede hacer un poco de ruido porque fue el año donde se dio la pandemia. Sin embargo, para el año 2021 pues su tasa de crecimiento fue del 52%, lo cual es un crecimiento supremamente bueno. Y a pesar de que la tasa de crecimiento se ha ido decreciendo desde el año 2021, no quiere decir que la empresa no siga creciendo, simplemente que se está normalizando la tasa de crecimiento. De hecho, sigue creciendo durante estos últimos años y las proyecciones que vamos a ver ahora son muchísimo más positivas. Si vamos un poco más abajo y vemos, por ejemplo, su beneficio neto, su utilidad neta con su tasa de crecimiento de utilidad neta, pues podemos ver que si bien ha tenido altibajos, porque el año 2021 fue un año difícil, fue un año post pandemia, fue un año donde posiblemente las empresas no generaron muchas utilidades, aquí se puede ver que su utilidad neta decreció bastante, pero rápidamente se recuperó y vemos que su tasa de utilidad neta para el año 2023 fue el 38%. Entonces quiere decir que una empresa bastante resiliente y que sus finanzas están bastante saneadas, que le permite afrontar este tipo de crisis. Si vamos a su balance, podemos ver que la empresa está sentada en una muy buena posición de cash. De hecho, para el año 2023 cerró con 94 millones de dólares solo en cash. Y lo que se proyecta de estos últimos 12 meses está con 106 millones, o sea que sigue creciendo. Eso quiere decir que la empresa genera muy buen efectivo y que pues lo está utilizando de la manera correcta. A pesar de que aquí se ve un decrecimiento, no quiere decir que esto sea malo, siempre y cuando lo estén utilizando de la manera correcta, y ahora vamos a ver que sí lo están utilizando de la manera correcta. Una clara señal de que están haciendo las cosas bien en cuanto a lo financiero es viendo su relación de activo corriente contra su pasivo corriente. Vemos que la barra azul son los activos y la barra blanca son los pasivos, y vemos que su relación siempre es superior, incluso más del doble. Quiere decir que él puede pagar sus deudas a corto plazo con sus activos corrientes, que son lo que tiene casi que líquido, y sin embargo puede seguir operando sin ningún inconveniente. Aparte de eso, es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente, y es que la empresa en cuanto a su deuda total, la deuda total la viene reduciendo de manera drástica, y si comparamos esto contra su deuda neta, que la deuda neta es esta deuda total restándole lo que tiene en caja la empresa, vemos que su deuda neta es negativa y creciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que puede pagar toda la deuda con su caja, ni siquiera con el total de sus activos corrientes, sino con su caja, y sin embargo le quedan más o menos 97 millones de dólares. Ahora vamos a lo verdaderamente importante de una empresa, y es su flujo de caja. Vemos aquí que el efectivo de las operaciones, es básicamente el efectivo que generan las empresas debido a su operación. Y aquí vemos que pues su efectivo de operaciones está creciendo año tras año a una tasa bastante acelerada. Y aquí vamos a ver por qué les decía que no necesariamente es malo que la caja esté decreciendo siempre y cuando se esté haciendo un buen uso de él. Si podemos ver acá, vemos que no se está emitiendo deuda. Quiere decir que la empresa no se está endeudando más para seguir operando. Sin embargo, sí podemos ver que se está reembolsando deuda, que también ya lo vimos con su deuda neta, y también se están haciendo recompra de acciones de manera muy agresiva. En el año 2023 se recompraron casi 33 millones y lo que va de los últimos 12 meses van 13 millones. Eso demuestra que están utilizando su caja para hacer recompra de acciones y no se están apalancando en la deuda para hacer este tipo de recompras. Eso es una inyección directa de valor para los accionistas, pero de manual, o sea, es lo ideal en una empresa. Y a pesar de todo esto, pues vemos que su flujo de caja libre, es decir, lo que ya le queda después de descontar absolutamente todas sus obligaciones, es de 85 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que su flujo de caja cada año continúa creciendo, a pesar de que pagan deuda,
recompran acciones, no emiten más deuda, hacen inversiones en CAPEX y fuera de eso sigue creciendo su flujo de caja libre. Entonces es una empresa que tiene un entendimiento y un manejo ideal de sus balances y de sus finanzas. Pasemos ahora entonces a ver rápidamente sus valoraciones. En los dividendos que reparte, pues la empresa vemos que reparte en este momento una tasa de 4.5% de dividendos. Pasemos entonces ahora a ver su PE ratio o su precio sobre las ganancias, que quizá es una de las valoraciones más importantes que se le puede hacer a una empresa. Si miramos su PE ratio, pues podemos ver también un ruido bastante grande en el año 2022 y parte del 2023. ¿Qué pasa? Que en este momento cotiza a 10 veces beneficio. Y considerando estos dos ruidos, dice que la media es de 17 veces beneficio. Si le quitamos este ruido, si dejamos solamente el 2023 como para ver algo más estable, podemos ver que la media es de 20 y está cotizando a 10. Quiere decir que la empresa podría duplicarse en valor. Si hacemos esto, porque la empresa en este momento está cotizando a $18, si tomamos $18 por 2 para que duplique su valor, estaría valiendo unos $36. Es decir, si en este momento valiera $36 con los números que tiene actualmente, cotizaría a esos 20 veces beneficio. Entonces ya vemos que la empresa para llegar a su media podría estar costando $36. Y quédense con ese número porque es muy importante para lo que sigue. ¿Cómo podemos saber entonces si Opera está sobrevalorada, está en la media o está subvalorada? Pues vamos a compararlo con uno de sus principales competidores. Según TIKR, los principales competidores de Opera vienen a ser Google, que hace mucho sentido porque tiene el navegador más popular del mercado, Microsoft, que tiene también uno de los navegadores más populares del mercado, y tiene una comparación con Nebius. Nebius es una empresa de infraestructura en la nube, inteligencia artificial y demás. Si vemos Opera, su ROE es de más o menos 8.4%. Si lo comparamos contra Google, Microsoft y Nebius, pues vemos que Nebius no dice nada, la verdad, pero si lo comparamos contra Google y Microsoft, pues sí, su ROE está por debajo, muy por debajo. ¿Quiere decir eso que sea mal? No. Lo que sí quiero ver es que tiene un ROA muy cercano a su ROE. Quiere decir que la empresa está muy saneada de deuda porque su ROE y su ROA son bastante similares. Si vemos por ejemplo Google y Microsoft, pues vemos que su ROA es casi la mitad de su ROE. Quiere decir eso que la empresa tiene deuda. Igualmente Microsoft, que está incluso por debajo de la mitad. Ahora, en su PER, si comparamos su PE ratio, este sí nos va a dar un índice muy importante. Como ya lo vimos anteriormente, el PER de Opera está en 10 veces beneficio. Si lo comparamos contra Google y Microsoft, vemos que Google está 27 veces y Microsoft a 33 veces. Está bien. Estas dos empresas no solamente hacen navegadores, tienen muchos otros frentes de negocio, pero eso no quita que sean unas cotizaciones mucho más exigentes que las que tiene Opera en este momento. Entonces, si la valoramos a esas 20 veces beneficio que acabamos de hacer el ejercicio, que nos daba $36, pues digamos que no es un PER descabellado, porque estas otras están por encima de 25, las dos, incluso Microsoft por encima de 30. Nebius, la verdad, la voy a omitir porque no me está diciendo mucho acá. Pero si miramos su precio con respecto a las ventas, sí vemos que Opera cotiza a 3.7 veces ventas. Eso es muy bajo respecto a sus otros dos competidores, que Google cotiza a 7 veces ventas y Microsoft a 13 veces ventas. Entonces fácilmente podemos decir que Opera, si lo valoramos a lo mismo de Google, pues estaría duplicándose, y si lo duplicamos nos vuelve a dar ese $36 por acción. Respecto al indicador de deuda neta contra EBITDA, entre más negativo sea, pues más positivo es, porque quiere decir que la deuda es negativa o pues el EBITDA es negativo. En este caso el EBITDA es positivo y aquí lo podemos ver porque ninguna de las tres nos está dando negativo en su valoración contra el EBITDA. Quiere decir que la deuda es la que está siendo negativa, la deuda neta, y ya vimos que la deuda neta negativa es positiva porque la caja es superior a la deuda. En este caso Opera es la que tiene la deuda neta respecto al EBITDA más, llamémoslo más favorable.
porque tiene un índice de -1, mientras que Google y Microsoft, pues si bien Google también tiene una deuda neta negativa, pues Microsoft sí tiene deuda neta positiva. Entonces en este indicador gana claramente Opera. Ahora, su flujo de caja libre por acción nos dice que tiene un 7.2%. En el caso de Google tendríamos 3.98 y en el caso de Microsoft 2.46. ¿Qué quiere decir eso? Que la caja de Opera respecto a sus números es mucho más positiva que sus dos competidores, que son unos monstruos del mercado. Y por último vamos a ver este Levered Free Cash Flow, que era que si la empresa repartía todo su flujo de caja libre como dividendo, cuánto le repartirían a los accionistas. En este caso pues vemos que Opera sería un 5% y si lo tomamos con respecto a Google y Microsoft sería de un 3.7 y 2.4 respectivamente. Quiere decir eso que en ese caso pues es mucho más favorable nuevamente Opera respecto a sus competidores. Espero que hasta acá la información haya sido clara. Si te está gustando te invito a que me dejes un like, que te suscribas en el botoncito rojo y déjame saber en los comentarios qué opinas de Opera. ¿La tienes en tu portafolio? ¿Te gusta? ¿Crees que me faltó revisar algo? Déjamelo saber en los comentarios, que todos los leo y todos los respondo. Ahora vamos a continuar entonces con las estimaciones. ¿Qué pasa con las estimaciones? Si miramos cómo está proyectado crecer Opera en los próximos años, pues podemos ver que si bien ha tenido aquí una caída, pues desde el año 2020 muestra una tendencia de crecimiento bastante sólida a largo plazo. Vemos que para el 2025 se espera un crecimiento de los ingresos del 15.5%. Eso no es despreciable. Si proyectamos este crecimiento, incluso teniendo en cuenta estos altibajos, pues podemos ver que la empresa estaría creciendo más o menos a un 27% anualizado. Ahora, si miramos esta misma métrica pero con su beneficio por acción, pues vemos algo bastante interesante también, y es que a pesar de que se ven estos altibajos que ya habíamos visto, si tomamos como dato inicial este $1.02 por acción del año 2019 a este 1.99 que se proyecta para el 2025, eso nos da que 1.02 hasta 1.99 en 7 años, eso nos da una tasa de crecimiento del 10% anualizado. Y si hacemos esta misma proyección del 10% anualizado hasta 2027 para ponerle un poco más de proyección, rápidamente, si quieren hagan el cálculo, nos daría que para el año 2027 estaría ganándose $2.4 por acción. Entonces, si valoramos a Opera a 15 veces beneficios, que ya vemos que puede llegar fácilmente hasta 20, pero valorémosla a 15 veces, en este momento está 10, 15 por $2.4 para el año 2027, quiere decir que la empresa podría llegar a valer el mágico número de $36. Por eso les decía que se quedaran con ese número de $36, porque evaluamos la empresa de 3 formas diferentes y las 3 mediciones nos lleva a ese 36. Entonces, si en este momento la empresa cotiza a $18 y puede llegar a costar $36 con una valoración de 15 veces beneficio, para el año 2027 nos dice que es 25, 26 y 27, 3 años. Entonces, si a 2027 llega a valer $36, quiere decir que estaría creciendo a una tasa de 26% anualizado, que si volvemos otra vez a lo que acabamos de ver, eso se asemeja mucho a la tasa de crecimiento de sus ingresos proyectados. Entonces miren que todos los números están vinculados de cierta manera y no son, digamos, datos falsos. Ahora, no todo es color de rosa. ¿Por qué? Porque, pues, si se ponen a analizar cuáles son las ventajas competitivas de Opera, pues no tiene una ventaja competitiva muy marcada, porque no tiene una marca de renombre como lo es por ejemplo Chrome o Microsoft con sus navegadores. Tampoco tiene una patente o algo que lo haga exclusivo en el mercado. Su cambiar de navegador no es algo muy factible. Si tú estás utilizando desde hace mucho tiempo Chrome, es muy poco probable que te vayas para Opera. Entonces no tiene una ventaja competitiva muy marcada, pero sí se está especializando en algo que no tienen los otros competidores, y es que se está enfocando en nichos. Como lo veíamos al inicio, tiene
digamos, productos para nichos muy específicos. Entonces, si tú eres una persona que le gusta mucho estar muy presente, pendiente de tu respiración, de hacer ejercicios, pausas activas y no dejarte absorber por el computador, puedes utilizar Opera Air. Si te gustan los videojuegos y eres un apasionado por el gaming, pues puedes utilizar Opera GX y puedes personalizar tu experiencia al 100%. Entonces, si bien cambiar de navegador como tal no es una tarea muy común, si tú das ese salto y te pasas para uno de los servicios de Opera, pues es muy poco probable que te devuelvas, porque te estás pasando es porque ese nicho encaja con tu personalidad y con tus gustos. Entonces eso hace que tenga una retención mayor y que pueda arañarle participación a las otras empresas. ¿Por qué digo arañarle participación? Porque si vemos, por ejemplo, acá, Opera en este momento solamente tiene el 3% de participación del mercado general, mientras que Chrome tiene casi un 60%, Safari un 12.3% y Microsoft Edge tiene 9%. Firefox, digamos que podría ser un competidor más parejo con Opera y tiene un 4.5%. Lastimosamente Firefox no cotiza en bolsa, entonces no podríamos ver sus valoraciones y sus números. Pero entonces Opera en este caso podría arañarle participación a lo que es Chrome, Safari o Edge, inclusive con esas ventajas que tiene en cuanto a seguridad, privacidad, personalización. Creería que puede ser una buena alternativa. Que sea fácil, no lo creo, porque también sabemos que, por ejemplo, los celulares Android vienen por defecto con Chrome, los celulares iPhone vienen también por defecto con Safari y todos los computadores que vienen con Windows pues vienen por defecto con Edge. Entonces, si bien cambiar no es fácil, si bien los otros competidores tienen una ventaja adicional y es que tengan una especie de monopolio, pues si tú decides cambiarte, darle prioridad a tu seguridad o personalizar tu experiencia, es muy probable que te quedes en este navegador y que no te vayas de ahí. Entonces, como conclusión, podemos ver que su potencial de valorización puede llegar hasta mínimo unos $36 y si la valoramos a unos múltiplos más exigentes podría llegar incluso más. También, al no tener unas ventajas competitivas tan marcadas según Pat Dorsey, sí tiene unas ventajas de nicho que pueden darle un plus a largo plazo. Ese largo plazo nos lleva a que tenemos que tener paciencia y en las inversiones la clave es la paciencia y no desesperarnos. Puede repuntar en unos meses o puede repuntar en un par de años, pero si tenemos claros los números, si tenemos clara nuestra hipótesis de inversión y estamos confiados en los que estamos invirtiendo, pues no tendría por qué preocuparnos. Cabe también resaltar que esto no es una recomendación de inversión y que debes hacer tu propio análisis de inversión. Entonces, espero que tengas muchísima paciencia y hablando de paciencia, pues también hice un video hablando sobre los ciclos del mercado y sobre un ETF que llevo teniendo paciencia un largo tiempo y que por fin está dando frutos. Si aún no has visto este video, te lo voy a dejar por acá para que vayas y lo veas. Nos vemos en el próximo video, les mando un abrazo y chao.